cambiamos de tercio y bueno, vamos a tener nuevamente el placer y la magnífica oportunidad de escuchar a la doctora Mara Parellada, que es una compañera bastante importante en nuestro caminar, porque como antes ha sido citada, pues es una de las autoridades aquí en Madrid en materia de intervención sanitaria con personas con trastorno del espectro del autismo. Y nos va a tratar un tema tan importante como la comorbilidad en las personas adultas con autismo, prevención y envejecimiento, cómo las enfermedades que acompañan el camino del autismo durante toda la vida de la persona pueden ser conocidas, tratadas, prevenidas, y esto va a tener un efecto automático en la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo. Tenemos también el inmenso placer de tener a don Alberto Reyero. Él es portavoz en esa misma Comisión de Políticas de Discapacidad de la Asamblea de Madrid, esta vez por el grupo parlamentario de UPyD, y también le queremos expresar nuestro agradecimiento por estar hoy aquí acompañando a la doctora Parellada, controlando que esa media horita que tenemos de tiempo para ella pueda ser más o menos respetada, y si seguro que la doctora lo va a respetar, y que pueda haber incluso algún poco de interacción con el público asistente. Así que, sin más dilación, por favor, Alberto y Mara, por favor, acompañarnos. Discurso preparado, porque realmente lo que mi objetivo al venir aquí sobre todo es aprender. Ya es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de venir a estas jornadas, y la verdad para mí, para la labor política que realizamos, es muy útil y salimos de aquí con muchas ideas. Yo, además de estar en la Comisión de Discapacidad, estoy en la Comisión de Asuntos Sociales, y hay un mantra que se repite continuamente, yo creo que se lleva repitiendo desde muchos años atrás, que es el impulso de lo sociosanitario. Yo creo que el propio Amitea es un buen ejemplo de lo sociosanitario, y el tratamiento del autismo para personas en edad adulta, y no digamos ya en edad ya más anciana, en lo que esperamos que lleguen, pues es, yo creo que un reto para todos nosotros. Cuando hablamos de dependencia solemos pensar en dos alternativas distintas, lo que es la discapacidad y lo que son los mayores, y en este caso concreto pues al final se mezcla todo, y yo creo que es muy útil el tener la oportunidad de escuchar todo lo que nos quieran decir. Nada más que agradecer siempre la invitación de nuestros amigos de la Federación de Autismo, que siempre tienen el detalle de invitarnos a todos los componentes de la Comisión de Discapacidad, y bueno, pues un lujo realmente tener la oportunidad de presentar a Mara Parellada, que seguro que vamos a aprender mucho en su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a la Federación por la invitación un año más, muchísimas gracias también por hacerlo en el hospital. Nos hace muchísima ilusión colaborar con esta iniciativa, y queremos contar pues nuestra perspectiva desde un servicio sanitario, y lo que desde un punto de vista de primera persona, si queréis, pues podemos aportar, ¿no?, de cara a las personas mayores con autismo. Como decía Domingo, hay muy poquito en la literatura. Haré referencia a algunas cosas que sí hay, pero pocas, y haré referencia pues a algunas de las cuestiones que nosotros sabemos de nuestro trabajo aquí. Hay algunas cuestiones fundamentales a la hora de empezar a hablar de comorbilidad, que es de lo que me toca hablar esta mañana, que son, realmente es más frecuente la comorbilidad. ¿Cómo de específica es esa comorbilidad? ¿Qué hay que aparezca en el autismo que no aparece en otras deficiencias mentales o en otras enfermedades, otros trastornos crónicos? Y por último, por el hecho de estar en este entorno, ¿qué problemas supone en relación con el sistema sanitario, a los cuales intentamos dar una respuesta en algunos puntos acertada, en otros todavía motivo de trabajo y de mejora? Sí sabemos que el porcentaje de retraso mental o de discapacidad intelectual es muy alto. Eso, de la misma manera que la prevalencia de autismo va cambiando y va aumentando, el porcentaje de retraso mental asociado va disminuyendo, porque cada vez se detectan más casos limítrofes. El concepto de espectro autista incluye personas pues con trastornos generalizados del desarrollo no especificados, con lo cual hay una variación, y ahora mismo no sabemos cuál es el porcentaje de discapacidad intelectual asociada, pero sabemos que es menor.
Sí sabemos que hay muchísima frecuencia de problemas comportamentales, de trastornos de conducta. Los datos que se repiten, publicados, varían, pero la mitad de las personas con autismo en algún momento de la vida dan problemas de adaptación, problemas de funcionamiento en relación con trastornos conductuales en forma de heteroagresividad, autoagresividad. Y además sabemos que hay un 40% de patología orgánica detectada, no solo la patología específica asociada al autismo, que es menos frecuente, sino patología general que aparece en la población general, pero que en muchos casos aparece con más frecuencia. Problemas asociados importantes que tienen implicaciones médicas, pues alteraciones visuales, alteraciones auditivas, muchos problemas con la alimentación, no solo por los caprichos, manías alimentarias, sino probablemente algunos temas de intolerancias y problemas psiquiátricos también. Sabemos que alguna patología intercurrente, aunque sea parecida a la de la población general, es más frecuente. El caso paradigmático es la epilepsia. La epilepsia aparece pues, en la segunda década de la vida hasta en un 30% de las personas con autismo, y además con una característica muy particular que sí que es propia y específica del autismo, que no solo la incidencia va bajando con la edad, como ocurre en la población general, que más niños de la población general son diagnosticados de epilepsia y los diagnósticos nuevos van bajando con la edad, sino que en el caso del autismo hay una presentación bimodal, de forma que hay una presentación en la infancia y hay un porcentaje alto de casos nuevos en la adolescencia y etapas tempranas de la vida adulta. En muchos casos, además, se encuentran alteraciones subclínicas, es decir, alteración epileptiforme cuando hacemos un electroencefalograma que no tiene un correlato en forma de crisis y con la cual pues hay mucha discusión respecto a qué hay que hacer. Hay que tratarlo, tiene correlato con la sintomatología, pues sabemos que con algunos problemas de lenguaje sí. Entonces, pues hay algunos lugares donde se está tratando cuando aparecen alteraciones subclínicas, alteraciones epileptiformes y problemas de lenguaje. En otra serie de manifestaciones clínicas no está tan claro. También la patología digestiva parece más frecuente. Ahí veis algunos datos, entre un 40 y 80%. Alteraciones funcionales la mayor parte de las veces. Funcionales, ¿qué quiere decir? Alteraciones, síntomas gastrointestinales sin un correlato anatómico concreto. Hacemos una serie de estudios, no vemos una úlcera, no vemos unos pólipos, no vemos nada concreto, pero hay alteraciones en el ritmo intestinal, hay estreñimiento, hay cambios, de manera que hay temporadas de estreñimiento, temporadas de diarrea, hay dolor abdominal agudo, cosas muy inespecíficas pero en mayor frecuencia. También sabemos que hay alguna patología oftalmológica que es más frecuente, por ejemplo los trastornos refractivos o los trastornos de la visión binocular, y también las patologías infecciosas del oído, las otitis y también las hipoacusias son más frecuentes en el autismo. En cuanto a alteraciones hormonales, algunas mujeres con autismo tienen un síndrome premenstrual muy marcado. A veces la transición a la vida adulta, la pubertad, el inicio de las reglas, ya no solo por la cuestión de la comprensión de qué es eso que me está pasando, sino las molestias asociadas, pueden dar lugar a problemas comportamentales importantes que hagan tener actitudes médicas que en el resto de la población a veces no tendríamos, por reglas irregulares con mucho dolor premenstrual, a veces hacen que tengamos que intervenir dando anticonceptivos para regular lo que son las menstruaciones y que haya menos picos y fluctuaciones hormonales. Esto se asocia, por ejemplo, en los varones, la pubertad. En la población general se aumenta el aumento de testosterona con aumento de los síntomas agresivos. En esta población con más razón, porque el repertorio de manifestación del malestar o de cualquier cambio es mucho más limitado que el del resto de la población. Además, las personas con autismo tienen particulares dificultades y necesidad de adaptarse a una vida sexual de adulto que en muchos casos va a tener una salida diferente que en la población normal. En cuanto a problemas dermatológicos, hay más lesiones relacionadas con las autoagresiones, con los golpes, pues mordiscos, pellizcos, eczemas, y parece que sobre todo en la subpoblación de trastorno de Asperger es más frecuente la dermatitis atópica. En trauma ortopedia vemos que con más frecuencia que en la población hay problemas secundarios, alteraciones de marcha o posturales. Y en la alimentación hay veces que hay dietas muy desequilibradas, a veces por las propias personas con autismo que tienen actitudes selectivas hacia determinadas
comidas o tipos de alimentación y no hay manera de que las puedan comer, de forma que se ve que comparados con la población general tienen más problemas nutricionales, vitamínicos y de elementos traza. Se añade el que con probabilidad hay más intolerancias alimentarias, las alergias alimentarias están más en duda, es decir, las mediadas por IgE, que son las que se consideran realmente alergias, no está claro que estén aumentadas, pero sí las intolerancias, es decir, alimentos que provocan malestar digestivo y alteraciones comportamentales asociadas. Y en eso, pues la investigación está bastante en un punto un poquito precario y muchas veces hay que hacer muchos intentos de ensayo y error para ver si podemos mejorar los síntomas. Es muy frecuente que haya alteraciones a nivel estomatológico, es decir, caries, infecciones y sobre todo que se detecten tarde. Es más frecuente que las haya porque la higiene dental es menor y por las alteraciones nutricionales y vitamínicas, pero sobre todo que se detecten tarde y cuando ya la solución o la intervención que se puede hacer es peor. En cuanto a la comorbilidad psiquiátrica, frecuente la depresión, sobre todo en la transición a la vida adulta y sobre todo en las personas de más alto funcionamiento. Ese tipo de depresión es una depresión más parecida a la de la población general y en ese sentido más fácil de diagnosticar. Hay veces que hay cuadros depresivos en personas de bajo funcionamiento que al final se acaban diagnosticando por exclusión, porque lo que se ve es una inhibición de comportamiento o lo contrario, una alteración de comportamiento, todo el correlato vegetativo, una pérdida de apetito, de peso, alteraciones en el sueño y al final responden a un tratamiento antidepresivo. Es lo que llamamos en medicina un tratamiento exjuvantivus, es decir, damos un tratamiento y si responde a eso es que le pasaba eso. Es una forma de diagnosticar bastante burda, pero a veces no tenemos más remedio. Son frecuentes los problemas de ansiedad, son frecuentes, como decía antes, los problemas de conducta. También las irregularidades en el control de las emociones. Lo vemos mucho en niños, cómo cambian de estado de ánimo a lo largo del día y a lo largo de los días y a veces a lo largo de las estaciones sin tener un patrón típico de trastorno afectivo recurrente como vemos en el resto de la población. Pero de alguna manera da la impresión de que hay una tardanza, una inmadurez, como en muchas otras áreas del desarrollo, en adquirir el control emocional y la regularidad en el estado de ánimo. Muchas alteraciones de sueño asociadas en general más en niños. Con esta introducción general, que es una revisión muy somera de lo que hay en la literatura, de resúmenes de distintos artículos sin demasiado rigor, algunos de ellos, pasaremos a algunas pinceladas un poquito dispersas quizás sobre aspectos relevantes con los que nosotros nos encontramos en la vida adulta. Como contexto, y me ha ayudado mucho que Domingo hablara de estos estudios, solo quiero decir que el cambio en el diagnóstico y por tanto en los criterios diagnósticos, en el concepto de autismo y por tanto en la prevalencia del autismo ha hecho que cambien los datos de evolución, de manera que las personas que eran diagnosticadas con autismo en los años 50, los estudios de evolución de Howlin y Ratter y demás indicaban todos pues una muy pobre evolución, muy poca vida independiente y mucha relación con el nivel intelectual. Aquí he seleccionado 2 artículos, pero van todos en la misma línea. Sin embargo, cuando vemos cohortes más recientes de pacientes diagnosticados ya en décadas posteriores, donde se diagnosticaba autismo, se diagnosticaba trastorno de Asperger, se diagnosticaba TGD no especificado, entonces ya vemos unos datos de evolución diferentes. En este estudio, Hofbanter habla de un 43% de sujetos estudiando o trabajando independientemente y una mitad, o sea, la mitad de los mayores de 23 años viviendo independientemente. ¿Esto qué significa? Que surgen nuevos retos, porque unos retos tienen que ver con lo que ha estado hablando Domingo, de la etapa de vejez en personas con autismo, de las diagnosticadas antes, de las personas con mucho retraso mental, la necesidad de institucionalización, el tipo de residencias que pueden necesitar o no. Pero tenemos aquí otro reto, que es las personas con autismo de alto funcionamiento haciendo una vida entre nosotros, haciendo una vida, trabajando, algunos teniendo una familia, algunos reproduciéndose. Eso también genera sus propios
¿Cómo de específica es la patología médica? Algo ya he dicho previamente. La epilepsia, os decía, esa presentación bimodal, 2 picos de inicio, y la presentación mayor en mujeres cuando hay retraso mental o cuando hay un trastorno médico subyacente que aparece en un porcentaje no desdeñable de los casos. La patología digestiva, vemos con más frecuencia no solo esos síntomas, sino cuando hacemos biopsias de tracto intestinal, vemos alteraciones inflamatorias a lo largo de todo el tracto. Entonces vemos inflamaciones de duodeno, inflamaciones de colon, vemos más reflujo gastroesofágico. Hay muchos datos en la literatura que hablan de un aumento de permeabilidad intestinal en un subgrupo de pacientes. Tenemos que recordar que el autismo no es una enfermedad como tal, es un trastorno que es un conjunto de diferentes enfermedades de distintos orígenes, con distintos problemas genéticos, distintos problemas metabólicos. Al final diagnosticamos el autismo porque es el fenotipo compartido, es la presentación, son los trastornos del lenguaje, de comunicación social y alteración de comportamientos e intereses, pero realmente es un conjunto de enfermedades que confluyen en lo que hablamos un síndrome autista, ¿no? Entonces, en un subgrupo, lo digo porque muchas de estas cuestiones que hablamos que son más frecuentes en algunos de las personas con autismo que tienen una determinada trayectoria fisiopatológica, pero no significa que todas las personas con autismo tengan un aumento de permeabilidad intestinal y, por tanto, unas necesidades dietéticas diferentes, por ejemplo. Bueno, los problemas dietéticos ya he comentado, y por continuar y llegar al resto de la presentación, síndromes conocidos en cuanto a trastornos específicos. No voy a abundar en ello porque creo que es más relevante para la etapa infantil. Solamente quiero recordar, hasta hace poco hablábamos más o menos de un 10% de los casos de autismo que podíamos diagnosticar etiológicamente. Podíamos decir, este niño tiene un X frágil, este niño tiene esclerosis tuberosa, y esto tiene relación con su presentación autista igual que con otros síntomas. Ahora, sobre todo con las nuevas técnicas genéticas de diagnóstico y sobre todo con la incorporación de los estudios de microarray al estudio genético de las personas con deficiencia y con autismo, podemos diagnosticar más casos, sobre todo si hay retraso mental asociado. Parece que hasta un 20-22% de los casos de autismo con retraso mental se pueden hallar algunas alteraciones genéticas que se han asociado con el autismo. Y tiene importancia, desgraciadamente no todavía de cara a un tratamiento etiológico, pero sí de cara a saber con qué se puede asociar el autismo de esa persona. Hay determinadas delecciones en determinados cromosomas, pues por ejemplo a una persona le dicen tiene una delección, el cromosoma 15QX, y entonces podemos saber con qué otra patología sistémica se asocia. Recientemente yo he tenido varios casos en la consulta de síndrome de Phelan-McDermid, que hasta hace un año pues no conocía. Es una delección en el 22q13 que se asocia, por ejemplo, en un 40% con malformaciones cardíacas o en un 30% con malformaciones renales. Pues nos interesa tener esa caracterización, ese diagnóstico etiológico, porque podemos anticiparnos a problemas médicos que tengan estas personas. Podemos derivar al nefrólogo o al cardiólogo para ver si tienen un corazón y un riñón estructuralmente normales o tienen alguna deformación o malformación que nos pueda hacer prever que tengan problemas posteriores. Lo que desde luego es específico es que estas personas con sus problemas de conexión con la realidad también tienen problemas con su conexión con sus propios sentidos y con sus propias percepciones, de manera que son personas que perciben peor sus dificultades físicas, perciben peor el dolor, identifican peor de dónde viene el dolor. Por supuesto, lo explican y lo expresan muchísimo peor, sobre todo si hay problemas de lenguaje asociado. Y además tienen más problemas fisiológicos, aunque eso no está completamente claro, pero lo que sí está claro es que los problemas fisiológicos les producen más interferencia. ¿A qué me refiero con esto? Puede haber una persona de la población general que tenga un dolor de muelas o que tenga un estreñimiento y puede seguir trabajando, puede seguir estudiando, puede hacer otras cosas. Al tener un escaso repertorio de manifestación de cualquier cosa que les pase, es frecuente que estas personas tengan problemas de comportamiento porque les duelen las muelas o porque tienen estreñimiento, no comprenden lo que les pasa, no lo pueden psicologizar y dar una narrativa
bueno, pues en forma de comprensión que lo que les pasa es así, que tampoco les va a afectar globalmente y pueden hacer un esfuerzo cognitivo para hacer las cosas mejor. Tiene una limitada capacidad cognitiva, con lo cual todos sabemos que ante cualquier situación de dolor, de malestar, de lo que sea, nuestra capacidad cognitiva se ve un poco mermada. Pues si tenemos de base un problema cognitivo, una capacidad cognitiva mermada y pocos recursos, pues evidentemente la afectación es muchísimo mayor cuando hay problemas, aunque sean menores, ¿no? Y además sabemos que hay pacientes con autismo que tienen aumento de sensibilidad al dolor, lo cual es un problema, por ejemplo, a la hora de hacer exploraciones médicas, hacer una analítica. No solo es que haya veces que no comprenden porque se les va a pinchar y lógicamente no se dejen pinchar, sino que muchas veces hay un aumento de sensibilidad y hay veces que tienen una hiperestesia, igual que tienen auditiva y oyen cosas que no oímos. Algunos pacientes de la misma manera pueden a veces sentir cosas que nosotros no. Y en cambio hay otro subgrupo de pacientes que tiene una hiposensibilidad al dolor, lo cual también nos produce problemas porque detectamos más tarde los problemas físicos que pueden tener. Con lo cual hay veces que, como os decía con la patología de los dientes, pues detectamos las cosas cuando ya no tienen una solución conservadora, sino que hay que directamente ir, por ejemplo, a una extracción molar. Esto lo pongo solamente para una reflexión de un minuto, de ver cómo ha aumentado la raya, o sea, la franja verde es el aumento de la prevalencia del autismo. La franja azul es la disminución del diagnóstico de retraso mental. Es absolutamente especular, es decir, estamos diagnosticando como autismo cosas que antes diagnosticábamos como retraso mental. No es la única causa, pero es una de las causas que hay. ¿Qué es más conveniente? Pues cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es lo que está sucediendo. ¿Y por qué lo digo? Porque en la evolución a la vida adulta, bueno, eso que por un lado es importante en la etapa de diagnóstico y en la etapa de los recursos educativos que queremos poner en marcha para ayudar a estos niños, en la etapa de la vida adulta, a lo mejor en determinados sentidos es menos importante. Hay cosas que con la edad se hacen menos específicas en cuanto a la necesidad de las personas con autismo. Hay algunos estudios, no muchos, que comparan gente mayor con retraso mental con rasgos autistas o sin rasgos autistas. Y encuentran que la mayor predicción o la mayor relación con la evolución y con el funcionamiento adaptativo tiene que ver con el nivel intelectual y no tanto con la presencia o no de rasgos autistas. Os digo, no comparando con población general, sino con personas con déficit intelectuales. Y hay algunos estudios que revisa Francesca Jappé en una mini review que llama, en una revista de gerontología, donde recoge información de distintos trastornos que se asocian con deterioro intelectual, como el síndrome de Down, retrasos mentales en general, en que parece que el deterioro intelectual cognitivo es mayor y más temprano en estas patologías. Pero muchas de las cosas que tienen que ver con cómo de adaptados están en la vida adulta y en la vejez no tienen que ver solo con el funcionamiento intelectual, que sí, sino también con factores físicos asociados, como pueden ser la obesidad, como puede ser la epilepsia, la hipertensión, y que todo esto, según ella, no parece que vaya a haber demasiada especificidad con el tema del autismo, aunque no tenemos los datos para asegurarlo. Entonces, ¿qué problemas en la panorámica, que no voy a revisar porque todos la conocéis, de cuáles son los síntomas del autismo, qué dificultades tienen con el sistema sanitario para terminar, ¿no? Y para decir un poquito qué adultos tenemos en el sistema sanitario? Aquí a la izquierda están recogidas, ¿no? Son personas que sabemos que en ese criterio C o B ahora son personas rígidas, que les cuestan los cambios, que ir a un hospital es un cambio brutal. Es enfrentarte a personas nuevas que te preguntan un montón de cosas, que incluso te quieren tocar, que cada día te ven en un sitio diferente, que te hacen pruebas, que no entiendes nada. Es decir, una inmersión absoluta de cambios. Es un trastorno crónico, de la infancia a la vejez. El cambio también se produce por el hecho de ir creciendo, es decir, los profesionales, los servicios cambian de cuando uno tiene menos de 14 años, cuando es adolescente, cuando es adulto. Cambian profesionales, cambian recursos, todo. Nos enfrentamos a otros problemas con el sistema sanitario. No ha habido mucha experiencia, no ha habido mucha formación en los profesionales de la salud respecto a qué patología era
frecuente de las personas con autismo y cómo había que tratar a las personas con autismo. Yo me llevé una alegría hace 3 o 4 años cuando vi que en el programa de estomatología oficial de algunas universidades de Madrid hay una asignatura que es personas con discapacidad. Eso no ocurre en los programas, por ejemplo, de medicina o de enfermería, o se toca muy tangencialmente, ¿no? Las personas con autismo tienen dificultades de comunicación. Las personas de muy bajo rendimiento siempre van acompañadas. Es raro que el personal sanitario no recurra a los acompañantes y no se guíe absolutamente por ellos. A medida que la persona con autismo tiene más nivel funcional, bueno, es más, hay que luchar más porque se entienda que necesitan una persona acompañante, que necesitan una especie de traductor social y de comunicación para relacionarse con un sistema complejo como es el sistema sanitario. Y luego tienen alteraciones de comportamiento claras, heteroagresividad, autoagresividad en un porcentaje importante de casos y más en situaciones de hiperestimulación sensorial como puede ser un hospital, con muchísima gente en una sala de espera o con unas máquinas que hacen mucho ruido en el caso de una resonancia, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues ya hace años, y de eso venimos hablando todos estos últimos años, hemos observado que la accesibilidad a los recursos sanitarios normalizados de la población ha tenido sus problemas para la población autista y en ese sentido pues hay guías que hablan de cómo los servicios se tienen que adaptar a las personas con autismo, ¿no? Cada vez más guías, pocos programas todavía. En ese sentido sí que somos más piloto, diría yo, que modelo. Modelo en el sentido de, bueno, pues una manera de intentar afrontar todos esos problemas que sabemos que tienen las personas con autismo en su relación con el sistema sanitario. Bueno, pues una especie de prototipo, no exportable literalmente, porque depende tanto de la población de que estemos hablando, del recurso sanitario específico, del tamaño geográfico de la población a la que se atiende, de muchas cosas que hay que hacer adaptaciones. Lo que es importante son los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta, que son barreras para que estas personas tengan un acceso y una atención sanitaria adecuada. Por ejemplo, esto es un folletito en North Shore de una información muy básica que a los profesionales médicos se les da antes de recibir a una persona con autismo para que se orienten un poquito de cómo tienen que atender a las personas. Si yo tuviera que rescatar qué sería lo básico que el sistema sanitario tendría que hacer para adaptarse a las personas con autismo, diría 4 cosas. En atención primaria es necesario, absolutamente imprescindible, y eso no está todavía implantado, que los pediatras conozcan muy bien los signos de alarma del autismo, porque lo que sí sabemos es que la intervención temprana, intensiva, cambia la evolución, cambia la trayectoria evolutiva de estos niños. Con lo cual, mejor detectar signos de alarma con 6 meses que con 18. Y no digo diagnosticar con 6 meses, digo detectar signos de alarma. Y si un niño tiene dificultades en la comunicación social, si no mira, si al año y pico no señala, hay que intervenir, lo cual no significa que haya que diagnosticar de autismo, ¿eh? Eso es todo otro debate que no voy a entrar en él, pero detectar signos de alarma. Detectar, saber hacer un screening médico básico y derivar adecuadamente a los especialistas correspondientes, que en general será el neuropediatra, pero pueden ser otros. Tener servicios de genética clínica suficientemente desarrollados como para saber qué hacemos con toda esa información que nos está viniendo por medio de metodologías avanzadas, modernas de genética, que todavía en muchos casos no sabemos qué hacer con ella. En el caso del médico de familia no necesita tanta formación en el tema de diagnóstico o de detección temprana, eso ya está hecho, le va a venir con el diagnóstico. El médico de familia lo que tiene que formarse y saber es que estas personas tienen la misma patología que la población general, que les produce más problemas y que muchas veces es más frecuente. La patología específica ya está orientada. Si un niño tiene esclerosis tuberosa, ya está con el neurólogo que tenga que estar. O sea, ya estamos hablando de población adulta que tiene unas necesidades que se derivan sobre todo de los problemas de relación y de comunicación con ellos, y eso es lo que tiene que aprender el médico de familia. Cómo hay que afrontar a estas personas, cómo hay que explorar a estas personas para que sea útil la consulta médica. Para que no sea, si tú, lo hemos visto en el hospital muchas veces, si tú programas una endoscopia a la 1 de la tarde para un niño con autismo, lo más probable es que esa endoscopia no pueda tener lugar. El niño lleva en ayunas varias horas, además se ha generado muchas veces problemas en la sala de espera, a veces los otros pacientes están nerviosos, el médico está nervioso, muchas veces fracasan las visitas. Tenemos que ver qué tenemos que hacer para que sean eficaces las consultas médicas. Eso lo tienen que saber los médicos de familia.
cómo relacionarse con ellos, y también tienen que saber que hay muchas cosas en que la historia clínica, que es lo que a nosotros nos da muchos datos de lo que les pasa a los pacientes, no sirve tanto como en el resto de la población. Se tienen que basar más en signos que en síntomas, es decir, cosas objetivas observables que cosas que nos cuentan. Y en ese sentido muchas veces hay que hacer más pruebas diagnósticas que en el resto de la población, siempre buscando el equilibrio entre, bueno, pues lo que es molestar y el rendimiento que podemos tener de esa determinada prueba. Pero hay veces que los síntomas son demasiado inespecíficos o nos lo explican demasiado mal y tenemos que hacer más análisis, más pruebas de imagen que en otras personas. Y en atención especializada, hemos dicho en primaria, ¿qué haría falta? Pues hombre, los que tienen que saber más, especializarse y tener una formación más específica son los psiquiatras y los neurólogos. Todos los especialistas no pueden saber mucho de autismo, pero sí tienen que saber de la relación con la persona con TEA, de cuáles son las características básicas de funcionamiento, tienen que ser conscientes de la diferente presentación clínica y que la patología dental no se va a presentar igual, o la patología urinaria, porque hay muchas veces que las quejas van a ser menores, el umbral del dolor va a ser menor. No nos van a saber identificar a punta de dedo, como exigimos a veces, como signo claro de una determinada patología. Entonces, eso sí lo tienen que saber. Y tenemos y tienen que hacer adaptación de los protocolos habituales de intervención. Cualquier alteración de este tipo y muchas otras que se os ocurran pueden significar una alteración médica subyacente, un cambio brusco de comportamiento, irritabilidad, rabietas, alteraciones de apetito, alteraciones de sueño. En cualquier valoración de alteraciones comportamentales, una persona con autismo hay que hacer una valoración médica. Y el dolor más frecuente que aparece en estas personas puede ser, y muchas veces lo expresan fatal, la cefalea, el dolor de oídos y el dolor abdominal con mucha frecuencia. En ese sentido, ante esas dificultades, surgió el programa MITEA, que ya hemos contado en muchas ocasiones y no lo voy a contar, pero es un programa transversal que pretende llegar tanto a la atención especializada psiquiátrica como a mejorar la accesibilidad de las personas al sistema sanitario, como mejorar la formación de todo el entorno sanitario, de los profesionales y de los propios hospitales. Y estas son las medidas que hemos implantado para esos problemas. Pues atención a todas las edades, profesionalización tanto de psiquiatras como especialistas, acompañamiento por personal sanitario nuestro siempre que se considera necesario, gestión de citas, pues todas las cosas en que consiste el programa AMITEA. Elementos clave: acompañamientos, gestión de casos y formación continuada. Este es AMITEA, pero AMITEA es todo el hospital, y como es todo el hospital, es un programa que está en la vida real, no es un programa sofisticado que esté en un despacho ahí metido, sino que tiene todos los problemas que tiene todo el sistema sanitario. Mi ambición sería que las personas con autismo no tengan más dificultades y específicas por el autismo que el resto de la población. Si estamos en un tiempo en que, bueno, pues estamos en crisis en todos los sentidos, pues todos tenemos más quejas del sistema sanitario en este momento, también las van a tener las personas con autismo, pero no tienen por qué tener más, no tienen que tener quejas añadidas que tengan que ver con su patología. Bueno, este programa, como ya ha dicho Celso, lo hemos publicado recientemente. Daros 4 datos. 1.000 pacientes nuevos en el programa, 6.000 consultas de psiquiatría en 4 años. No es por decir todo lo que hacemos, que hacemos mucho y también hay que decirlo a veces, pero es nuestra, bueno, yo creo que es reflejo de haber atinado con algo que hacía falta, y es también nuestro reto y nuestro problema. Es algo que hace falta, pero hace falta no solo en el Gregorio Marañón. Hay que introducir en todo el sistema sanitario, aunque el Gregorio Marañón atiende a toda la Comunidad de Madrid, esa sensibilización con las dificultades de las personas con autismo. Y hay que impregnar, y eso lo hace muy bien la Federación Autismo, atención primaria, y hace mucha formación, y de ella participamos. Y también a otros grandes hospitales, y que haya una cultura amigable con el autismo, en el sentido de que se sepa que hay barreras que hay que romper, igual que si va una persona ciega, pues puede tener otras necesidades. Entonces, este es nuestro reto, ¿no? Dar respuesta a todas las necesidades que estamos viendo que hacen falta, ¿no? En AMITEA, ¿cuántos adultos tenemos? Pues de esos 1.000 pacientes nuevos, unos 180 son adultos, un 17%. 3/4 partes son hombres, como en la población general, y esta gráfica refleja las edades de nuestros pacientes. 52 años tiene el más mayor, y como veis la mayoría son adultos jóvenes. Vamos teniendo menos cantidad de adultos más mayores, pero esto evidentemente va a ir tumbándose y después irá cambiando de dirección. Estas son todas las especialidades a las que hemos derivado adultos, especialidades médicas. Lo que más hemos derivado: estomatología, problemas de muelas, neurología,
nutrición, oftalmología y anestesia, que se utiliza para muchísimas valoraciones. Pero como veis, pues todo tipo de especialidades, porque tienen todos los problemas que tiene el resto de la población. Problemas, 3 diapositivas solo para deciros algunas de las cosas que estamos viendo. Pues en neurología es un poquito más específico, el 40% de los casos van por problemas que tienen que ver con epilepsia, con ajustes de tratamiento y demás. La siguiente razón específica frecuente es la cefalea, pero luego hay otro 40% de distintos motivos de derivación y diagnósticos al alta. Si vemos la tabla de medicina interna, es imposible sistematizarla. No os puedo decir un 20% de tal, un 30% de cual, porque hay de todo. Eosinofilia, varices, pérdida de peso, dolor torácico, hematuria, de todo. Hemos estado revisando todos los partes de interconsulta y vemos que aquí aparece toda la patología, igual que en dermatología, toda la patología. Sí hemos aprendido que es fundamental hacer una buena historia clínica cuando los padres están aún disponibles. Cuando nos vienen las personas acompañadas con personal de residencia, nos vemos y nos las deseamos para saber su historial médico, y de eso va a depender mucho nuestra actuación actual y nuestra actuación futura y la predicción de riesgos médicos que puedan tener después, con lo cual es importante que estas personas, cuando todavía están en la esfera familiar, tengan una buena atención médica, aunque estén sanos, pero que se sepan, ¿no?, riesgos familiares y demás. Es importante que sepamos, y ya lo sabemos por el resto de la psiquiatría, todos los efectos secundarios a largo plazo que aparecen con las medicaciones que utilizamos, porque a veces es imprescindible que estas personas, para poder convivir en una situación de más independencia, a lo mejor en familia y no en residencia, o distintas situaciones, tomen medicación. Bueno, pues somos muy conscientes de que a largo plazo eso da problemas y es inevitable, pero hay que prever y hay que manejarlos adecuadamente. Todo programa, hay poca evidencia, queremos que todo programa, toda actuación que hagamos se derive en una evaluación de si es eficaz o no, para seguir haciéndolo, para hacer cambios o no. Y en este sentido, algunos habréis participado en un estudio de efectividad que hicimos con las 100 primeras familias de cuáles eran los problemas de salud de las personas que venían y cuáles eran al año. Hay pocos datos todavía, os digo algunos de ellos que pueden ser especialmente relevantes. Pues trastornos psiquiátricos, esto es la muestra de adultos, de esos 100 pacientes, bueno, aquí están los 50 primeros. Trastornos psiquiátricos o de conducta moderado, de intensidad moderada, es decir, que interfieren con la vida normal, que requieren tratamiento a pesar de que tienen un pronóstico bueno, pero tratándose, ¿no? Si no tuvieran un bien pronóstico ya serían graves. Y cuando lo comparemos con la población de niños, vemos que en esta población nuestra los adultos tienen más problemas de conducta y de agresividad que los niños. Probablemente eso tiene que ver con la edad media de nuestros adultos, que está en los 25 años, 27 años. Entonces, seguramente hay mucho adolescente mayor, mucho alrededor de los 20 años. Seguramente cuando la edad vaya siendo mayor veremos menos de problemas de conducta. Eso dice la literatura, que con la edad, pero más edad, disminuyen. Pero hoy por hoy nuestra población de menos de 18, más de 18, tenemos más problemas de comportamiento con los mayores. Algunos otros datos, siempre hay insuficiencias y muchísimo, y además es de las que más nos acordamos, yo creo, porque aunque diéramos satisfacción al 90% de las personas que vinieran y les resolviéramos algún problema o les facilitáramos en algo su relación con el sistema sanitario, sería un buen resultado, un 90%. Aún así, de 1000 pacientes nuevos, habría 100 a los que no hemos dado respuesta. Nuestro objetivo es llegar al 100%, pero bueno, siempre nos vamos a acordar de un pequeño porcentaje a los que no hemos ayudado. Aún así, la gente está satisfecha. La gente, cuando entra en el programa o un año después, está más satisfecha con la atención especializada que reciben sus hijos, con la información que se les da en las consultas, con el tiempo que se les dedica. Cuando comparamos con otra ciudad donde no se ha implantado un programa parecido y vemos la evolución en el tiempo, en este caso Madrid, Oviedo, vemos que en Madrid, basalmente y al año, los padres están menos estresados en relación con los problemas de salud de sus hijos. En cambio, en Oviedo están igual de estresados, no ha habido nada diferente en relación con los problemas de salud de los hijos. Y además han gastado menos dinero de su bolsillo en medicación. Ya iremos presentando otros datos que vayamos teniendo. 2 apuntes más y termino. Un tema concreto, porque es un estudio que hemos realizado, que tenemos ahora datos y me parece interesante. En la adolescencia y etapa adulta temprana, ¿qué pasa con las drogas? Bueno, pues clínicamente, en los pacientes con Asperger, que son los que más relación tienen con la vida social, lo que vemos en la consulta, lo que veíamos es que los chavales tienen un rechazo desde la hipernormatividad
vamos, siquiera que les pregunte sobre las drogas, ¿no? Que la mayoría no han experimentado, pero no hay investigaciones prácticamente. Entonces hicimos un estudio, comparamos 26 chavales con Asperger y 28 sujetos control, y les pasamos cuestionarios de personalidad y de riesgo de consumo de drogas. En personalidad, que vimos que los pacientes con Asperger eran más introvertidos, más inhibidos, más pesimistas. No me da tiempo a comentar sobre el otro resultado. Y que tenían menor puntuación que la población normal en los rasgos de búsqueda de sensaciones, que es un rasgo típico de las personas que consumen drogas. ¿Y qué pasaba en el riesgo de consumo de drogas? Pues los adolescentes que tenían una media de edad de entre 12 y 15 años tenían menos riesgo de consumo de drogas. No solo menos riesgo por factores tanto sociales como familiares y demás, sino menos consumo real. Prácticamente ninguno había probado nada. Uno de todo el grupo de los Asperger había probado marihuana, el resto nada, ni tenían ganas ni habían probado. En el grupo control algunos sí, ¿no? ¿Y qué variables eran más relevantes? El ser varón. Hicimos un modelo de regresión, ser varón, ser introvertido y tener conducta antisocial, búsqueda de sensaciones. Vimos que aumentaba el riesgo de consumo y que los pacientes con Asperger en esta edad tenían menos riesgo de consumo. Revisando la literatura, sin embargo, vemos que en la etapa adulta joven y en adultos podría haber un mayor consumo de alcohol. Tenemos que investigar sobre ello porque no hay mucho. Quizás por la vía de la introversión, quizás por la vía de las dificultades sociales y perder el paraguas de la protección familiar, llegan las pacientes con Asperger a una vida más autónoma, más independiente en las primeras, en los años, en 20, 30 años, cuando ya tienen que relacionarse y no saben cómo, y quizás recurren más al consumo de alcohol, aunque tienen un menor riesgo a priori. Creo que es un factor que es fundamental estudiar. Y muchos otros retos que no da tiempo a hablar, pero quería terminar diciendo que nuestra relación como médicos con los pacientes con autismo también se impregna, se colorea de las dificultades de las personas adultas con autismo, no solo por los pacientes adultos, sino también por padres de pacientes menores que en muchas ocasiones tienen rasgos autistas. El acto médico es un acto humano, para lo bueno y para lo malo. Tiene errores, pero también puede ser un acto de cercanía y ayuda, es lo que intentamos, pero está inmerso en una relación interpersonal. Entonces, los problemas de comunicación social dan muchas dificultades. Vemos a veces padres con unas dificultades, con unos rasgos de inflexibilidad que les dificultan aceptar la patología de sus hijos, y tienen una inflexibilidad a la hora de relacionarse con las instituciones en cómo afrontar las cosas. En eso también tenemos que ayudar, tenemos que intentar ayudar, ¿no? Quería terminar con 2 o 3 frases en primera persona de personas adultas con autismo. Esto es un reto mayor para las personas con alto nivel intelectual. Las personas con alto nivel intelectual, que os decía antes, que están trabajando con nosotros, que están yendo al médico pero sin acompañamiento, y que tienen sus problemas de comunicación social y que tienen sus problemas de inflexibilidad. No experimento sentimientos asociados con las relaciones personales, dice Temple Grandin. Soy incapaz de hacer amigos, pero los necesito con todas mis fuerzas. Cuando uno tiene amigos se siente respaldado y puede pedirles un montón de cosas. Te ayudan, que para eso son tus amigos. Como no tengo, no puedo recurrir a nadie. Todo lo tengo que hacer solo. Y no sé cómo relacionarme ni cómo sacar partido a las personas. No me rechazan, pero tampoco formo parte del grupo. Me soportan, me toleran, pero no caigo bien. Siempre tuve suerte porque iba a lo mío, haciendo mis cosas. Esto dice gente que luego en la vida adulta tiene problemas. Ya uno no puede ir a lo suyo todo el rato. En la adolescencia se empezaban a meter conmigo, yo no entendía por qué. Ahora entiendo que la mayoría de las interacciones sociales se hacen solo para relacionarse. Estas son reflexiones que la mayoría de las personas que no tienen rasgos autistas no se hacen, porque la comunicación social es como esencial y innata al ser humano. Pues todo esto influye en la comunicación con el entorno sanitario. ¿Cómo los vemos cuando tenemos un adulto con alto funcionamiento y con autismo? Pues son raros, son peculiares, son rígidos, fríos, intransigentes, aburridos, egocéntricos. Pueden ser estas cosas, no todos. ¿Y cómo nos ven ellos? Nos ven como incomprensibles, nos ven poco fiables, mentirosos, disfrazamos las cosas, a veces pues nos llaman histriónicos porque decimos falsedades, somos invasivos, preguntamos cosas que no vienen a cuento. Bueno, quería dejaros esta reflexión pues un poco para empatizar con las personas adultas que se mueven entre nosotros para poder tener una relación con ellos mejor. Gracias.
Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer a Mara. ¿No? Nos vemos ¿Sí? Perdón. Buenos días. Es que ahora cuando estabas diciendo las frases que de los Asperger que se encuentran, que no son rechazados, que no... Y en todas casi he detectado yo, y corregirme los profesionales, porque he detectado una tendencia posiblemente luego hacia las depresiones y hacia las... Efectivamente. Casi coinciden casi todas las frases. Claro, es que esa es una de las fuentes de depresión más importante. Hay una parte que es depresión endógena, que le puede pasar a cualquiera y puede pasar a una persona de alto funcionamiento y de bajo. Las personas de alto funcionamiento sufren más en ese sentido. Yo digo muchas veces que las personas de bajo funcionamiento sufre más la familia, las personas de alto funcionamiento sufren ellos, y cuando se relacionan con la complejidad social del mundo, cuando se relacionan con la complejidad social que tiene el mundo y se dan cuenta de su torpeza y su dificultad, porque por mucho que mejoren y mejoran con la intervención, al final no es lo mismo aprender a relacionarse socialmente de una forma mecánica, aprendida por una intervención, que de una forma natural y evolutiva. Entonces siempre hay cierto mecanicismo, siempre hay torpeza. Entonces cuando hay una introspección, que no sabemos si es siempre buena o mala, pues claro que hay más facilidad para deprimirse, y es el tipo de depresiones que vemos en los adultos. Muchos de los que vienen que no tienen patología médica vienen por eso, vienen por depresión. Muchas gracias.